¿Cuántas veces te ha pasado esto? Estar ocupadísimo durante horas, incluso días, y al final de la semana preguntarte qué diablos lograste exactamente. El calendario lleno, los chats respondidos y las reuniones asistidas. Y sin embargo, tienes la sensación de que nada avanzó. Esa paradoja tiene nombre y tiene ciencia. Y lo que descubrí cuando empecé a investigarla me hizo tirar a la basura literalmente mi planificador. No metafóricamente, literalmente, a la papelera. Luego la saqué porque tenía notas importantes, pero el gesto estuvo muy bien. El martes pasado me quedé mirando mi lista de tareas durante 40 minutos. 40 minutos, sin nada más que hacer, solo mirando la lista de tareas. Tenía 22 tareas pendientes, todas marcadas como urgentes, todas marcadas como importantes. Porque cuando algo es urgente, en realidad nada lo es. Pero yo eso aún no lo sabía. ¿Saben qué hice después de esos 40 minutos? Abrir una nueva aplicación de productividad para organizar mejor mis tareas. La tarea número 20 era precisamente instalar esa aplicación. Esto se llama ironía o quizás se llama enfermedad, todavía no lo tengo claro. Este video no es sobre cómo ser más productivo, es sobre por qué la productividad, tal y como la entendemos hoy, es una de las trampas más sofisticadas del siglo XXI y cómo podemos salir de ella haciendo menos. No lo digo yo, lo dice Pareto, lo dice la neurociencia y lo dice un estudio que cambió completamente la forma en que vivo mi semana. Quédate conmigo hasta el final del video y entenderás cómo salir de esa trampa. Hola, mi nombre es Alberto y te doy la bienvenida a Impulso. En este canal hablamos temas de emprendimiento y de superación personal, pero tratando de llevarlo un poco a la práctica real. Si te interesan estos temas, te invito a que te unas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros temas. También te invito a que te unas a impulsoclub.es, una comunidad donde juntos intercambiaremos ideas y experiencias y así este largo camino del emprendimiento no tengamos que recorrerlo solo. El hustle como identidad. Vivimos en la era de la cultura del esfuerzo extremo, del yo duermo cuando esté muerto, del si no estás ocupado es que no estás creciendo, del emprendedor que trabaja 18 horas y lo postea con orgullo como si fuera una medalla. ¿Cuándo fue que estar agotado se convirtió en algo de qué presumir? Hay una pregunta que la gente suele hacerse mucho cuando se encuentra con alguien: ¿cómo estás? Y la respuesta que da más estás tú hoy en día no es muy bien, sino estoy muy ocupado, sin parar, como loco, como si la ocupación fuera una prueba de valor. Pero aquí está el problema: estar ocupado y ser productivo son dos cosas completamente distintas y lo confundimos todo el tiempo. Hay un concepto que se llama productividad performativa, que es básicamente el arte de parecer ocupado sin serlo, responder correos inmediatamente, llenar el calendario, hacer la lista de la lista. Todo eso genera la sensación de movimiento, pero movimiento no es avance. Un hámster en una rueda se mueve todo el día y no llega a ningún lado. Y la ciencia tiene algo muy claro que decir sobre todo esto. El cerebro humano no está diseñado para procesar múltiples tareas al mismo tiempo, en absoluto. La multitarea es uno de los mitos más destruidos por la investigación neurocientífica y sigue vivo porque es conveniente para el sistema, conveniente para el jefe que quieres que haga 5 cosas a la vez, conveniente para la cultura que glorifica el jugleo todo, pero no conveniente para tu cerebro, tu salud ni tu rendimiento real. Lo que nosotros llamamos multitarea en realidad es cambio de tarea rápido, y cada vez que cambias de tarea, tu cerebro paga un precio en tiempo, un precio en energía y en calidad, y ese precio tiene un nombre: costo de cambio de contexto, pero a eso llegamos en un momento. La productividad como ansiedad disfrazada. Hay algo más oscuro en todo esto que quiero nombrarte antes de seguir. Mucha de la hiperocupación que vivimos no viene del trabajo real, viene del miedo a parar, miedo a quedarte con los propios pensamientos, miedo a que si no estás en movimiento constante, alguien se te adelanta, te reemplace o quizás te olvide. Estar ocupado se convierte en una forma de no pensar, y no pensar a veces es más cómodo que hacerlo. Yo lo hacía, lo reconozco. Cuando tenía que tomar una decisión difícil, llenaba el día de tareas pequeñas, me sentía útil, activo y no tenía que sentarme a pensar en lo que de verdad importaba. Eso no es productividad, es evasión con agenda. A finales del siglo XIX, un economista italiano llamado Vilfredo Pareto estaba mirando su jardín y notó que el 20% de sus plantas de guisantes producían el 80% de sus guisantes. Después miró la distribución de la riqueza en Italia y se repetía el mismo patrón. El 20% de la población tenía el 80% de la tierra.
siguió mirando empresa tras empresa, país tras país, campo tras campo, y el patrón aparecía una y otra vez. A esto se llama el principio de Pareto o la regla del 80-20, y aplicado a tu vida dice algo muy concreto. El 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados. Deja que esto aterrice un poco en tu cerebro y analízalo por un segundo. Si tienes 10 tareas en tu lista hoy, probablemente solo 2 de ellas generan el impacto real. Las otras 8 tareas son solo ruido, necesario quizás, pero ruido al final. Entonces, la pregunta no es ¿cómo hago todo? La pregunta es ¿cuáles son mis 2 tareas más importantes de verdad? Y aquí está el truco que nadie te cuenta. Identificar ese 20% es difícil, requiere pensar y requiere parar. Y parar es lo último que la cultura del esfuerzo extremo te permite hacer. El costo de cambio de contexto. Pero ahora ok, volvamos a la multitarea. Imaginen que el cerebro es un navegador de internet. Cuando tienes solo una pestaña abierta, funciona perfecto, rápido, fluido y sin lag. Cuando tienes 10 pestañas abiertas, empieza a calentarse. Con 20 pestañas, el ventilador suena un poco como si estuviera un avión despegando. Con 50 pestañas, cuelga, se congela, caos total. Esto es lo que hace tu cerebro cuando intentas hacer 5 cosas a la vez. La investigadora Gloria Mart de la Universidad de California estudió cuánto tarda el cerebro en recuperar el foco completo después de una interrupción. El número la sorprendió a ella misma. 23 minutos. Sí, 23 minutos para volver al nivel de concentración que tenías antes de que te llegara esa notificación de WhatsApp. Ahora haz las cuentas. Si te interrumpes o te interrumpen 5 veces en un día de trabajo, estás perdiendo casi 2 horas en recuperar todo el foco. Solo en recuperar, no en hacer. Y eso en el mejor de los casos, cuando la interrupción viene de afuera, porque la peor interrupción eres tú mismo. Ese instinto de abrir otra pestaña, revisar el correo, cambiar de tarea solo un momento. Cada vez que cambias de contexto, tu cerebro deja residuos de atención en la tarea anterior. Los investigadores lo llaman atención residual. Es como cambiar de canal de tele, pero que la imagen anterior siga apareciendo de fondo. Nunca estás del todo en lo que deberías estar. La biología del enfoque. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta en los libros de productividad. El enfoque profundo, ese estado en el que estás tan metido en algo que pierdes la noción del tiempo, tiene una base biológica muy concreta. Cuando estás en un foco profundo, tu cerebro produce ondas tetas y alfa, ondas asociadas con el aprendizaje profundo, creatividad y resolución de problemas complejos. Tu corteza prefrontal es la parte que toma decisiones, trabaja a máxima eficiencia, pero entrar en ese estado lleva tiempo, entre 10 y 25 minutos de concentración ininterrumpida, según el estudio. ¿Y cuánto tardas en salir de él? Un segundo, un ping, una notificación, un oye, una pregunta rápida. Esa simetría es la razón por la que al final del día sientes que trabajaste mucho, pero lograste muy poco, porque nunca lograste llegar al estado en el que el trabajo real ocurre. Estuviste en la superficie todo el tiempo, y eso no es cuestión de fuerza de voluntad, es arquitectura cerebral. Si no proteges los bloques de tiempo en los que entras en ese foco profundo, simplemente no ocurre, no importa cuánto quieras que ocurra. Ahora bien, con todo esto en la cabeza, diseñé un pequeño experimento. La regla era muy simple y aterradora a la vez. Cada mañana identificar 2 o 3 cosas que si solo hiciera esas 2 cosas en ese día, el día habría valido la pena. Solo hacer esas 2 cosas y nada más, hasta lograr completarlas. Sin multitareas, sin revisar el correo antes de las 12, sin WhatsApp antes de terminar el primer bloque. Y lo más radical, si no estaba en mi lista de 2 o 3 cosas, decía que no. El primer día me entró el pánico a las 9 de la mañana. Tenía correos sin responder, mensajes pendientes y una reunión que alguien me había pedido para cuando pudiera. Y yo estaba allí, trabajando en mi tarea prioritaria, con la sensación de que el mundo se caería si no lo gestionaba todo en tiempo real. ¿Y saben qué pasó? Pues nada, el mundo no se cayó, los correos siguieron allí esperando, los mensajes no eran urgentes y yo logré completar mi tarea principal antes del mediodía, algo que llevaba semanas en mi lista. Los días siguientes fueron los más difíciles, no por el trabajo, sino por el vacío. Cuando terminas tus 2 o 3 tareas a media tarde, tienes tiempo libre y yo no sabía qué hacer con el tiempo libre. Me daba ansiedad de no estar haciendo nada. La culpa de no estar ocupado es real,
es física. Me sentía intranquilo. Llegué a llenar ese tiempo con cosas aleatorias. Reorganicé mi escritorio como 2 o 3 veces, revisé las noticias y leí un artículo de cómo ser más productivo. Pero algo interesante pasó luego. En uno de esos momentos de vacío, sentado sin hacer nada especial, se me ocurrió una idea para un proyecto que llevaba meses bloqueado, sin buscarlo, sin lluvias de ideas, sin planificarlo. El cerebro, cuando tiene espacio, trabaja por sí solo. Para el 4.º día comencé a encontrar un ritmo. La elección de las 3 tareas por la mañana se volvió como un ritual. Me obligaba a hacerme la pregunta, ¿qué es lo que realmente importa hoy? Y esa pregunta sola ya es más valiosa que cualquier aplicación de productividad. Y en ese momento me quedó algo claro. El problema nunca fue el tiempo. Tengo las mismas 24 horas que siempre. El problema era que le daba acceso a mi cerebro. El momento incómodo. La habilidad de decir no. Un día tuve que decir que no a algo. Un conocido me pidió ayuda con un proyecto interesante y relevante, pero no era mi 20% y le dije que no. Me costó más de lo que esperaba, pero decir que no a lo que no importa es exactamente lo que hace espacio para lo que sí importa. El sí fácil a todos no es generosidad, es incapacidad de priorizar, y al final pagamos ese precio con el trabajo que de verdad nos importa, que siempre queda para después. Al final de la semana hice el recuento. Había hecho menos cosas, sí. Había avanzado más, sí, significativamente. Me había sentido menos agotado al final del día, sí. Había tenido más tiempo, difícil de decir, pero tenía la sensación de que sí. Y eso último es importante. La percepción del tiempo cambia cuando estás en foco. 2 horas de trabajo profundo se sienten más sólidas que 6 horas de trabajo disperso. El cerebro las registra de forma distintas. Quiero pausar un poco y decirte algo que va más allá de la productividad, porque si esto solo fuera un truco para hacer más cosas, sería otro video más de la cultura del esfuerzo extremo disfrazado de minimalismo, y no lo es. Lo que descubrí en esos 7 días no fue una técnica, fue algo mucho más simple y mucho más grande al mismo tiempo. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar, no el dinero, no la energía, el tiempo. Y cuando llenas cada segundo con ocupaciones, no solo estás agotándote, estás robando tiempo de las cosas que de verdad te importan. ¿Cuántas horas has dado a reuniones que no tenían que existir? ¿Cuántos fines de semana gastados en tareas urgentes que no avanzan a ningún sueño real? ¿Cuánto tiempo respondemos a la agenda de otros en lugar de vivir la tuya propia? No lo digo para que te sientas mal, lo digo porque reconocerlo es el primer paso. Hacer menos no es pereza, hacer menos es respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía y por las personas a las que realmente quieres dedicar la atención. Cuando comienzas a aplicar el 80-20 a tu vida completa y no solo a tus tareas, cosas extrañas comienzan a ocurrir. Empiezas a ver qué relaciones te dan energía y cuáles son las que te quitan, qué compromisos te acercan a quien quieres ser y cuáles te alejan, qué proyectos son los que realmente te importan y cuáles solo están ahí porque algún día dijiste que sí sin pensarlo. Y eso asusta un poco, porque entonces tienes que elegir, y elegir implica renunciar, y renunciar duele, pero el dolor de renunciar a lo que no importa es infinitamente menor que el agotamiento de mantener todo a la vez. La libertad no es tener tiempo para todo, la libertad es tener tiempo para lo que de verdad importa, y esa libertad empieza con un no. No a la reunión que podría ser un email, no al proyecto que no te acerca a ningún sitio, y no a la urgencia artificial que alguien más llama urgente. Cada no a lo que no importa es un sí a lo que sí importa, y los sí son limitados, todos los días, para todos. La diferencia está en cómo los usas. Ok, ahora te voy a dar 3 ideas para llevarte hoy. La primera, el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus acciones. Identifica cuáles son ese 20% en tu trabajo, en tus relaciones y en tu vida. Segundo, la multitarea no existe. Lo que existe es el cambio de tarea rápido y un cerebro que paga el precio cada vez. Protege ese bloque de tiempo sin interrupciones. Son la inversión más rentable que puedes hacer. Tercero, el no es una habilidad que se entrena y cada vez que lo usas bien, estás eligiendo en qué convertirte. Y ahora el reto. No es un reto de 30 días, no es un sistema complejo, no necesitas una aplicación. El reto es lo siguiente. Hoy, antes de cerrar este video, abre tu lista de tareas, elimínala y hazla desde cero en un papel.
y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que si solo hago eso en la mañana, el día habrá valido la pena? Esas son tus 2 o 3 cosas. Empieza desde allí. Todo lo demás puede esperar. Y si no puede esperar, probablemente no sea tan urgente como parece. No te estoy pidiendo que lo abandones todo. Te estoy pidiendo que identifiques tu 20% hoy. Un 20%, una lista, una decisión. Estar ocupado es lo más fácil. Cualquiera puede estar ocupado, pero elegir en qué estar ocupado, eso es lo realmente difícil. Y también es lo único que de verdad importa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Ser selectivo, hacer menos, es el camino de los productivos. La falta de tiempo es en realidad falta de prioridades. Tim Ferriss.